La paz de Dios, amados hermanos, sean bienvenidos a esta transmisión. Hoy concluimos los puntos doctrinales, el tema de esta tarde, nuestra fe cristiana. Veremos los puntos 7 y 8 para dar conclusión, y para lo cual les invito me apoyen en la lectura del pasaje devocional, y posteriormente le invito a que haga una oración conmigo y así pongamos en las manos de nuestro Dios nuestras vidas y Él bendiga su palabra en nuestros corazones. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 20, dice en las Sagradas Escrituras: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Una vez más, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Oramos. Padre, gracias te damos en esta tarde porque nos concedes la bendición, Señor, que podemos, Señor, disfrutar de tu palabra. Tu verdad, Señor, que da libertad. Tu verdad, Señor, que santifica. Tu verdad, Señor, que consuela. Tu verdad que edifica, que exhorta, que guía al corazón y que en momentos, Señor, de tribulación nos da consuelo. Gracias, Padre, porque por tu verdad, Señor, también, Señor, conocemos al que es verdadero, a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él vivimos, Señor, y nos movemos. Bendice, Señor, tu palabra en nuestros corazones, en los oyentes, Señor. Bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como comentaba, y para dar continuidad, hoy vamos a ver precisamente los puntos 7 y 8, que son precisamente puntos doctrinales escatológicos, es decir, que tienen que ver pues con sucesos, con acontecimientos que van a ocurrir pues en un futuro mediático. Y como base siempre hemos en esta temática sí, de nuestra fe cristiana, como verdad bíblica, Dios quiere que todos los hombres conozcan su verdad, porque la verdad precisamente nos guía a esa salvación que Él quiere darnos, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos, y precisamente en el conocimiento de esa verdad encontrarán precisamente aquel que es el camino, la verdad y la vida. Por otro lado, también tenemos, hermanos amados, la verdad bíblica aplicada. Es decir, ahora nos corresponde que esas verdades no solo estén ahí escritas, sino que pasen a nuestro corazón y a nuestra acción. Por lo tanto, decimos que conozcamos, creamos y practiquemos las enseñanzas emanadas de la verdad de Dios, es decir, de la bendita palabra de nuestro Dios. Como introducción tenemos que resaltamos esta necesidad, y en la mañana nos recordábamos que si hemos de llegar a las acciones, precisamente hemos de pasar por el conocimiento y por la aceptación de aquellas verdades emanadas en las Sagradas Escrituras. Y resaltamos precisamente que el conjunto de enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles reveladas en las Sagradas Escrituras son confirmadas precisamente por el Espíritu Santo de Dios, de tal manera que nosotros debemos de tener ese cuidado de ellas precisamente para llevarlas a cabo. Esta parte, bueno, la hemos estado diciendo todas estas veces que hemos hablado de los puntos doctrinales. Y vamos con el primero, que precisamente es el punto 7. Creemos, dice, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos resaltado en otras ocasiones, cuando afirmamos que creemos, precisamente resaltamos tres preguntas: ¿en qué creemos?
¿Por qué creemos y para qué lo creemos? Precisamente porque eso asentará en nuestro corazón con firmeza la verdad que se nos está proponiendo para ser aceptada. Y en esta tarde, una de estas grandes verdades como punto doctrinal 7 es que nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez. Y esto es una enseñanza, hermanos, que básicamente pudiéramos creer que es una doctrina del Nuevo Testamento, pero no es así. Es una doctrina que ya, como lo vamos a ver en los pasajes que vamos y en las citas que vamos a ir dando, es una doctrina que desde el Antiguo Testamento ya se estaba perfilando, sí, en este sentido, de tal manera que muchos de los eventos que los profetas citan precisamente están apuntando hacia eventos que tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo, en propias palabras, Él lo prometió, y esto queda precisamente escrito en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 2 y 3, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, aquí está la afirmación, presta atención, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, que la promesa no solo es que viene, sino que también quiere que estemos con Él. Es decir, viene por usted y viene por mí. Pero antes precisamente de que esta aparición del Hijo de Dios se dé, es con el propósito santo de la consumación precisamente de los planes de Dios, como lo dice el apóstol Pedro: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Y esto responde precisamente: ¿por qué creemos que Cristo viene? ¿Para qué creemos que Cristo viene? ¿En qué creemos de su venida? Ahí está, porque realmente estamos esperando cielos y tierra nueva, donde mora la justicia, precisamente la justicia de nuestro Dios. En ocasiones esta aparición del Señor Jesucristo se tiene como tardanza, pero esa tardanza, como lo vemos ahí, es precisamente en la paciencia de Dios para favorecer a la humanidad, en el sentido, como lo dice al apóstol Pedro, dice capítulo 3, verso 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento que debe de ser verdaderamente sentido en el corazón de aquellos que han de creer que Jesús es el Señor y rendir su corazón a Él. Y si Dios no retardase ese tiempo, que al final, ¿sí?, aunque se desconoce el momento, va a aparecer. Lo crea o no lo crea, lo espere o no lo espere, esto se va a dar cabalmente porque el Señor dijo: vendré otra vez. Él lo afirmó categóricamente, sí, y durante ese tiempo está permitiendo que la humanidad precisamente proceda al arrepentimiento, para que también Él pueda disfrutar precisamente de ese advenimiento y el recogimiento de la iglesia, como lo veremos. Se desconoce el momento, pero vendrá otra vez muy pronto. Lo único, y esto lo dijo el Señor Jesucristo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo de Dios, sino el Padre. En tanto que no aparece
entonces nos corresponde exclusivamente a nosotros como hijos de Dios, sí, estar preparados. No corresponde sino esa actitud, estar preparados, porque el mismo Señor que estableció que Él vendría otra vez, precisamente Él dijo: velad, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Si ahorita, lamentablemente, por la situación en la que estamos pasando, la preocupación del COVID-19, este virus que está quejando al mundo, ¿qué debo hacer yo como cristiano? Yo tengo una esperanza firme, y es de que efectivamente yo debo velar. Con COVID y sin COVID, yo debo de estar siempre anhelando la aparición del Hijo de Dios que viene por mí según su promesa. ¿Cómo se debe de entender este advenimiento, esta aparición del Hijo de Dios, esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, en dos etapas. La primera etapa hemos de considerar precisamente estos aspectos. La primera es el arrebatamiento de su iglesia propiamente, es decir, es el momento en que el Señor aparece en las nubes, en un espacio sideral, ¿sí? Y llama a su iglesia, es decir, viene por su pueblo. Y porque así lo establece la Escritura, Santo Evangelio según San Marcos dice así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, dice Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 13, verso 26, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Vendrá y ha de ocurrir el momento que ya lo vamos a tratar en su momento en el punto doctrinal 8, que es precisamente la resurrección e inmortalidad del creyente. Pero solo por citarlo, un evento que va a ocurrir ahí precisamente es el momento en que va a haber la resurrección, la transformación y el recogimiento de su pueblo. ¿Sí? En ese momento va a ir con... Dice 1 Tesalonicenses capítulo 3 verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, que es la etapa 2, porque ya aquí ya viene esa, cuando ya ocurre esa resurrección precisamente en esta primera etapa, sí, ya en la segunda etapa que vamos a ver a detalles viene. Este evento efectivamente tomará desprevenida a la humanidad, ¿sí? Quien sufrirá precisamente el juicio de la gran tribulación. Lamentablemente, como la gente no está esperando precisamente este momento, ¿sí? Lamentablemente, cuando aparezca el Señor en las nubes, como ellos no le han recibido, como ellos no han creído, como no han aceptado aquella sangre derramada en la cruz del Calvario, lamentablemente este va a ser un momento en el que ellos no van a estar preparados. Y aún para nosotros también como iglesia, la humanidad lamentablemente, como va a ser en un abrir y cerrar de ojos esta primera etapa, sí, para ellos precisamente les va a agarrar desprevenidos. El otro aspecto de esa venida es que la iglesia estará en la presencia del Señor, en lo que en el momento acá en la tierra pues va a haber una pequeña confusión precisamente por el instante en que la iglesia es tomada,
sí, y la iglesia ya está en la presencia del Señor. ¿Qué estará pasando en ese momento de que somos resucitados y transformados y recogidos? Como dije, esta parte la vamos a detallar en el punto 8, doctrinal. Aquí solo lo cito. Allá pasará en ese momento en que el Señor nos recoge, sí, se celebrarán las fiestas de las bodas del Cordero, una celebración espiritual que está revelada en el Apocalipsis capítulo 19, verso 6. Dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por eso a los santos dice así el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos 35 al 38. Estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos de Dios. ¡Qué maravilla! Y qué bendición. Que lamentablemente, por un lado, la humanidad no le espera, porque no ha creído en Él, porque no le ha recibido. Pero nosotros también, he aquí el aviso para nosotros, porque ya nosotros no ignoramos la realidad de lo que ha de venir, sino que aquí es un llamado de que hay esta celebración espiritual al lado del Señor Jesucristo, las bodas del Cordero. Además, ahí mismo se estarán celebrando lo que unos llaman el juicio de las obras del creyente, pero que es una forma de decir y que está mal dicha, sino que se debería decir que son las pruebas de las obras del creyente. Las pruebas de las obras del creyente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se recompensará o se galardonará aquellas obras que Dios mismo preparó para que anduviésemos en ellas, pero que nosotros en una voluntad libre y consciente aceptamos ese deseo del Padre de que atendamos su voluntad y le obedezcamos. Y acá viene, dice 1 Corintios capítulo 3, versos 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, platas, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y finalmente dice el Señor: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entendemos entonces en esta primera etapa el recogimiento de la iglesia del Señor. Aunque el mundo no le espera, nosotros le esperamos, y de ahí que debemos de estar precisamente alertas para estar en la presencia precisamente misma del Señor, y ahí se cumplirá la palabra que le veremos precisamente cara a cara. Y esto nos goza y nos da, hermanos, esperanza de que realmente nosotros tenemos precisamente en qué creer y por qué creer. Que nuestra fe no solo es conocimiento, sino que realmente nuestro corazón dice juntamente con el Espíritu: sí,
ven Señor Jesús, ¿verdad, hermanos? Y damos gloria a Dios por eso. En la segunda etapa podemos contemplar, dijimos en la primera, viene por su iglesia. En esta segunda etapa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, precisamente es cuando viene ya con su iglesia, esa iglesia que ya recogió y que leímos 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Esto ocurre precisamente al final de la gran tribulación, aquella tribulación que ha de durar precisamente 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio precisamente de gran tribulación. Y posteriormente, precisamente de la venida del Señor Jesucristo, se desatan o se desencadenan una serie de eventos, de sucesos. Por eso dijimos que son escatológicos, últimos en tiempo, que no han ocurrido, pero que van a precisamente a ocurrir y que vienen como en efecto dominó, uno tras otros, y no van a parar hasta que se cumplan precisamente cada uno de ellos, por cuanto el Señor así lo ha establecido en su soberanía, en cuanto a que Él tiene la determinación de los tiempos. Y uno de los primeros sucesos precisamente que se van a desencadenar posteriormente en esta segunda etapa, cuando ya la iglesia disfrutó de ese evento espiritual que llamamos bodas del Cordero y que estuvo allá en la recepción de los galardones, sí, ahora viene con su iglesia. Y el primer evento que se desencadena es la batalla del Armagedón y liberación de Israel. Esto es la derrota del anticristo, el falso profeta y sus huestes. La bestia, el falso profeta son precisamente lanzados al fuego. Apocalipsis capítulo 16, versos 13 al 16 lo establecen así. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en aquel lugar que en hebreo se llama Armagedón. Precisamente entonces viene esa reunión y los ejércitos que al final van a ser destruidos. Dice Apocalipsis 19 al 21, versos 19 al 21 del capítulo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Dios viene precisamente a destruir a aquellas naciones que se opusieron no solo contra Israel, sino contra su voluntad. Y precisamente en esta victoria que le da el Señor al pueblo de Israel, es librado de esas naciones. Y acá es donde decíamos que Zacarías precisamente ya estaba profetizando sobre estos eventos del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Dice Zacarías en el capítulo 12, versos 7 al 9:
Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y Zacarías expresamente dice en el verso 9 de este capítulo 12, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Vemos pues que el Señor, que desde la antigüedad hizo un pacto con Abraham, se ve cumplido, se ve precisamente ese momento donde todas las naciones que hacen frente al pueblo de Israel se ven derrotadas ante la gloria y poder de nuestro Señor Jesucristo. Otro de los eventos es precisamente, y para que se dé el milenio, el reinado de paz, como lo vamos a ver ahora, es el evento del prendimiento y encerramiento de Satanás por 1000 años. Apocalipsis 21 al 3 dice, 20 versos 1 al 3 dice: vi a un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo, lo cual vamos a ver ahorita. ¿Para qué es desatado una vez más? Si ya ha engañado el corazón desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos, y que precisamente provocó que la destrucción del hombre, y de ahí que el plan de Dios tuvo que ser necesario para que el Cordero de Dios, derramando su sangre en la cruz del Calvario, fuera propicio para nosotros. Pero ese enemigo tiene un final, tiene un destino, y aunque por un poco de tiempo debemos resistirle en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Otro de los eventos precisamente es la conversión de Israel en un día. Como sabemos, a lo suyo vino y lo suyo no le recibió, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Israel, antes que reconocerle, dijo: crucifíquenle. Fue desechado, fue rechazado, como los profetas lo habían anticipado. Pero este día será un día pues de bendición grande para el pueblo de Israel, y va a ser un día precisamente muy emotivo, como lo dice también el profeta Zacarías, capítulo 13, verso 6. Dice: y le preguntarán cuando le vean: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y Zacarías 12, del verso 10 al 14 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadidrom en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Semeí por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Todos lamentarán y se dolerán por aquel que traspasaron. Y entonces Israel recibirá esa gracia de Dios en Cristo Jesús,
y sus corazones serán convertidos y se cumplirá que su pueblo sería precisamente reencontrado con su Señor. Otro evento es precisamente la resurrección de los mártires de la gran tribulación. Esos 7 años que pasaron, evidentemente, algunos momento, pero confiando en la persona y gracia de nuestro Señor Jesucristo, sí, en vez de entregarse al enemigo, entregan sus corazones y rinden sus almas aún a costa de sus vidas, y esto les permite que precisamente este complemento de la primera resurrección, es decir, cuando vino el Señor Jesucristo por su iglesia y ahora viene con su iglesia, y por aquellos que en este momento, en esos 7 años, sí entregaron su corazón, son precisamente resucitados para que también puedan entrar al milenio. Dice la Escritura en Apocalipsis 20, versos 4 al 6, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Este evento es glorioso precisamente porque la fidelidad a Cristo tiene su recompensa. El rechazar la marca y la adoración a la bestia les permite esta bienaventuranza por medio de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente evento es el juicio precisamente de las naciones, es decir, aquellos que no favorecieron a Israel, sino que todo lo contrario, le apoyaron a las naciones que se juntaron precisamente para destruirlo, como siempre se ha querido hacerle daño, pero Dios siempre ha visto por su pueblo Israel, y en ese momento hay un juicio sobre esas naciones, como el profeta Joel ya precisamente lo había profetizado. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Triste el no contemplar que la gracia de Dios y la fidelidad de Dios para su pueblo es por siempre. Y como le dieron la espalda al pueblo de Israel, entonces viene ahí este juicio precisamente. Posteriormente a este evento, sí, pero quiero recalcar algo antes, precisamente ahí en Mateo, y lo quiero leer precisamente, porque naciones que no precisamente favorecieron a Israel, pues se les hace juicio, pero aquellas que precisamente apoyaron al pueblo de Israel, ellas sí tienen bendición del Señor. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Juicio a las naciones, y claro, habrá el juicio individual al final. Posteriormente del juicio a las naciones viene este evento que conocemos y que nosotros celebramos año tras año, o en eventos concretos y particulares, la cena del Señor. Esta cena que Él mismo dijo: yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto ya no se nos ha dicho, yo lo recuerdo precisamente cuando lo hemos celebrado en algún momento, que es un privilegio, porque el Señor mismo compartirá con nosotros este evento tan hermoso y este momento tan glorioso de que Él impartirá y nosotros recibiremos esa cena del Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque Él lo ha establecido así y Él es veraz en todo. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que, dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que en el reino de Dios, hasta que el reino de Dios venga. Es decir, cuando Él venga por nosotros, estemos con Él y entonces disfrutaremos precisamente de este evento también. Otro de los eventos que se desencadenan precisamente, como dije, en efecto dominó, es el milenio, ese reinado de perfecta paz que el Señor hubiera querido que existiera siempre, precisamente cuando puso en el huerto del Edén a Adán y a Eva y les rodeó de todo y vio que todo lo que les había dado era precisamente bueno, pero que lamentablemente el pecado vino a corromper todo. Entonces el Señor, precisamente para cumplir lo que Él quería desde el principio, viene el reinado milenial, un reinado de perfecta paz. Y dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, porque ahora, si recordamos en el punto anterior, el enemigo que nos engañaba dice que fue precisamente atrapado, y esto evitará en la forma en que nosotros precisamente el pecado, la inclinación y todas esas cosas que ahora pues nos agobian. Pero en ese momento, sí, dice Isaías, lo describe en un panorama tan hermoso. Dice: se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa,
Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Dice el 35, el 9 y 10, dice: no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará también en los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y oirán la tristeza y el gemido. No habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor. Porque el gobierno de paz, el gobierno de aquel que dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es el que nos va a gobernar 1000 años para que le disfrutemos. Otro evento precisamente es la rebelión de los infieles que contemplamos ahí en Apocalipsis. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, ahora sí, por los siglos de los siglos. Y para que esto también en esto se dé, precisamente, y se complemente, viene el juicio de los ángeles infieles, como lo dice el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y dice Judas: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ese juicio se da precisamente para que también sean arrojados también con Satanás y con el falso profeta, la bestia y todos los demás que se amotinan pues contra el Señor. Y algo nos recuerda el apóstol Pablo en capítulo 6, verso 3 de Corintios primera. Dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de la vida? Hemos de estar ahí, hermanos, para presenciar esta realidad. Los ángeles infieles, y que en estos días pasados se nos habló precisamente, y cómo aquejan a este mundo, precisamente ese día tendrán su juicio. Otro evento, hermanos, es la resurrección de condenación, es decir, aquellos que no han resucitado ni en la primera etapa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, ni en la segunda etapa, porque ahí solamente los santos resucitan. Acá es la resurrección de condenación, es decir, aquellos, dice Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí viene pues ya el tormento precisamente para aquellos que nunca aceptaron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y ya lamentablemente llega el momento en que han de presentarse al Señor. Es decir, sí van a ser resucitados. Al final todo ser humano va a ser resucitado, pero unos lamentablemente para ser
condenados, y precisamente llega el evento final que se llama el juicio final. Apocalipsis 20:11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El final. Se termina todo el panorama de la caída del hombre con sus consecuencias. Se da el juicio a aquellos que ninguna oportunidad de todas que ha dado Dios y el medio de salvación lo rechazan, se cierra. Y entonces viene uno de los grandes eventos gloriosos, que es el descendimiento de la nueva Jerusalén, que es la morada de los justos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Desciende la nueva Jerusalén, esa ciudad que el mismo Señor construyó. Sí, dice: después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y el Señor nos gobernará por la eternidad, porque después del descendimiento de la nueva Jerusalén entra precisamente la eternidad. Y dice Apocalipsis: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Es el reino sempiterno, es el reino que Dios el Padre le dio a su Hijo cuando le dijo: ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahí termina el panorama de la caída del hombre, hermanos, y viene la eternidad. Todos estos sucesos precisamente son desencadenados posteriormente a la primera etapa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tan cerca está esto? Quizás se pregunte. Como dijimos, el día y la hora, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero una cosa sí puedo decir, que desde el tiempo en que se dijo eso, al día de hoy, cercana está más la venida de nuestro Señor Jesucristo. Respecto al punto doctrinal número 8 y final de los puntos doctrinales, pero no que son los únicos y exclusivos y que es todo lo que viene en las Sagradas Escrituras, pero sí los fundamentales para la vida nueva del creyente son precisamente que creemos en la resurrección e inmortalidad del creyente. No solo lo creemos como una enseñanza o una buena doctrina, sino que realmente el corazón debe albergar en su ser, en su profundidad de su corazón y su mente, que precisamente, sí, nosotros hemos de resucitar por aquel mismo poder con el que Cristo fue levantado al tercer día de entre los muertos, es decir, por el poder de Dios. Y decimos pues que del creyente, porque como acabamos de ver en los eventos, sí,
Va a haber una resurrección para aquellos que nunca esperaron y nunca entregaron en su corazón al Señor. De ahí que esta resurrección que vamos a resaltar es aquella precisamente que estábamos hablando en la primera etapa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando aparece ahí en un espacio de las regiones siderales y va a tomar a su iglesia y la va a llevar. Ahí ocurre precisamente este evento. Para esto hemos de hablar algunos aspectos que, digamos, complementan del por qué yo debo aceptar esta resurrección e inmortalidad, ¿sí?, de nuestra vida, que ahora está puesta nuestra mirada en Cristo Jesús. Y vamos a decir, hermanos, que el hombre históricamente fue creado en perfección, obviamente relativa en cuanto a su creador, ¿sí?, como los ángeles también fueron creados. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sobreentendemos que al ser criatura de Dios, y sabemos que Dios, que todo lo que hace, lo hace perfecto. Efectivamente, el hombre nace perfecto, creado, como dice, como una naturaleza inocente e inmaculada, sin mancha. ¿Por qué? Porque había salido precisamente de Dios. El Señor le sopló aliento de vida y fue un ser a imagen y semejanza. Es decir, en su moralidad, sí, era perfecto. Es decir, no había cometido en su inocencia. Por eso en ese estado en que él vivía, Adán y Eva, le llamamos el estado de la inocencia. No era un ser inconsciente, era un ser consciente, pero estaba sin mancha. No había cometido ni había ocurrido en su mente ni un pensamiento ni un sentimiento de mal, sino que proyectaba la imagen y la semejanza de su Creador. Si él se hubiera mantenido en ese estado inocente, evidentemente, sí, toda la humanidad, él hubiera dado a una humanidad perfecta. Pero lamentablemente, Génesis 2:17, Dios le da un mandato y le dice: mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí es donde viene el problema que dio la caída, no solo de Adán y de Eva, sino de toda una humanidad hasta el día de hoy. Por su desobediencia, entonces, en que engendra esta raza corrupta, pecadora, y no solo pecadora, sino heredera de muerte. Es decir, el hombre fue creado para ser inmortal. Sí, no iba a morir, pero estaba sujeta a condición ese estado de inmortalidad. Pero la desobediencia precisamente viene a engendrar mortalidad. Porque cuando se le fue dicho que morirás, ya se le había advertido. Y cuando desobedece, efectivamente muere. Dando a entender entonces, y sobreentendiendo nosotros ahora por la palabra, que quien estaba estableciendo la verdad era Dios mismo, que le había creado. Es decir, le hicieron caso al enemigo antes
que el que lo creó. A tal grado que vemos ya en los hijos de Adán y Eva, sí, que ya entre ellos hay un problema serio que lleva a la muerte de uno de sus hijos. Caín mata precisamente a Abel. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquel estado de inocencia, aquel estado inmaculado moralmente hablando, aquel espíritu que fue dado limpio y que no generaba mal en pensamiento, ni en sentimiento, ni en voluntad, fue afectado. A tal grado que ahora no solo no hay aquel deseo de adorar al Señor, sino todo lo contrario, el deseo de destruir a su semejante, y mayormente, pues, en este caso, a su hermano. A tal grado que ya después las Escrituras nos dicen que ya Adán da un hijo a su imagen y semejanza. Es decir, ya le impregnó aquella corrupción que el pecado le trajo a su vida. Y entonces el hombre, en vez de ser un ser inmortal, viene precisamente a ser un ser mortal. De ahí este punto doctrinal, que creemos en la resurrección e inmortalidad del creyente, porque Dios precisamente, Dios va a suplir este desperfecto que Adán y Eva vinieron a cometer. Y solamente en Cristo, como lo veremos, es posible que se retorne el primer anhelo de Dios, que se cumpla aquella primera voluntad de Dios, es decir, la inmortalidad del ser humano. Y en este caso en concreto y en particular, por eso lo enfatizamos, del creyente. Esta separación que trajo, sí, por causa del pecado, la muerte en última instancia es separación de la vida y de la presencia precisamente de Dios. Y se da en tres áreas de la vida. En el área física, como ya lo vimos, que Adán llega a su día y efectivamente no la vio al instante la muerte, pero finalmente le llegó la muerte. Romanos 5:12 dice la Escritura así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta muerte física ha de llegar y llega a consecuencia, en última instancia, del pecado de Adán y de Eva, precisamente. Pero no solo esto, sino que también nuestro espíritu fue afectado, y aquel estado inmaculado moralmente, aquel estado de perfección relativa, se ve afectada a tal grado que ya cuando el apóstol Pablo anda predicando y les recuerda a los de Efesios, dice: y Él os dio vida, era necesaria, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, aquel espíritu fue afectado y ahora, en vez de dar de manera natural obediencia, adoración, reconocimiento al que vive y reina por los siglos de los siglos, no, ahora se ha convertido en un espíritu que tan solo expresa delitos y pecados. Es un espíritu afectado, dañado. Ezequiel establece en el capítulo 18, verso 4: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, que no solo le fue dicho a Adán y a Eva, sino que también
a todas las naciones. El alma que pecare, esa morirá. Y no solo físicamente, sino espiritualmente. Y esta es la razón por la que en la actualidad el aumento de maldad se está dando en el corazón del hombre caído, porque su estado espiritual ha sido trascendido por el mal. Y finalmente, en la parte de la vida eterna, dice así el apóstol Pablo en el capítulo 6, verso 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo divino, en tanto que el pecado está engendrando muerte, el regalo de Dios es vida eterna. En contraste, si hay una vida eterna, se está remarcando que es eterna, porque en contraste hay una muerte eterna. Pero esta precisamente vida eterna nos es dada en Cristo Jesús. Entonces esto nos hace entender del por qué ahora el creyente requiere la inmortalidad. Porque precisamente desde el huerto del Edén, el panorama cambió no solo para Adán y Eva, sino para toda la humanidad. Pero el amor de Dios en Cristo Jesús viene precisamente a desarrollar, a cumplimentar, lo voy a expresar así, aquello que finalmente el Señor mismo hará en su momento cuando aparezca en las nubes. Es decir, para garantizarnos esa inmortalidad, esa resurrección, ese perfeccionamiento de nuestro espíritu, viene precisamente a morir por nosotros, para redimirnos, como dijimos, de la triple caída, es decir, de la triple muerte física, espiritual y eterna. No podemos en automático brincar a ese evento sin que antes nosotros hayamos precisamente recibido a Jesús precisamente como el Redentor, es decir, el que rescata no solo del hoyo nuestra vida, sino que precisamente nos rescata, como lo dice Efesios 1:7, el apóstol Pablo dice así, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, realmente el pecado inicial en el huerto del Edén ahora tiene una solución, y esa solución está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente Él pagó el rescate, Él es el Redentor. Él redime al ser humano de pecado, Él lo puede rescatar del pecado, puede conceder el perdón de pecados, para que en nosotros ahora sí abriguemos este punto 8, es decir, la resurrección un día e inmortalidad del creyente, ¿sí? San Juan 11:25 también dice precisamente de la muerte. Yo debo creerlo esto también. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y finalmente Él me libra también de la condenación, precisamente que vino a consecuencia del pecado. Romanos 8:1. Ahora pues, dice así: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque no envió su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, yo tengo que recibir ese amor de Dios en Cristo Jesús, para que posteriormente yo esté en plena disposición en mi corazón y en convicción de que Él, ¿sí?, me dará las tres cosas que yo perdí o que perdimos en el huerto del Edén. Dice que Dios nos da la vida por medio de Él. Entonces ahora sí,
cuando yo soy redimido del pecado, soy redimido de la muerte, redimido de la condenación, y ahora recibo también en el mismo Señor, recibo San Juan 3:16. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el aspecto espiritual, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, dice, en abundancia. Es decir, no un espíritu marchito y aquejado ya por el pecado, no un espíritu muerto por delitos y pecados, sino ya un espíritu ayudado y alentado por el Espíritu Santo de Dios, como lo vimos hace rato, sellados por el Espíritu, y que ahora está generando aquel fruto del mismo Espíritu, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, para que en ello tengamos vida precisamente en nuestro espíritu y podamos así relacionarnos con Dios perfectamente. Y esta vida es inextinguible e interminable cuando precisamente ocurra la resurrección e inmortalidad. Dice San Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta el Señor, ¿crees esto? Y esta tarde pues también nos podemos preguntar, ¿creemos esto? ¿O lo vamos a desechar? Porque en Cristo Jesús Dios nos da la vida eterna, la vida espiritual que no se extingue, sino que será eterna. Sin embargo, poseemos mientras un cuerpo mortal y corruptible, es decir, la muerte puede llegar en cualquier momento, aunque nos resistamos o como que a veces no quisiéramos, pero de pronto nos alcanza la muerte. ¿Qué va a pasar? Acá es donde si usted murió, como lo vamos a ver ahorita, en esperanza, entonces sí, pues sí, mientras en el sepulcro hay corrupción. Dice Génesis 3, dice, también se le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y esta es la realidad. Mi cuerpo puede ir al sepulcro, ha de haber corrupción mi cuerpo, pero he de morir en esperanza, como lo vemos ahorita. La muerte precisamente será destruida, y lo leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto fue la primera etapa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, sí, ¿puedo morir hoy? ¿Puedo morir mañana? Sí. El problema no es si muero o no muero. El problema es si ya recibí y si ya acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, como aquel que me perdona, como aquel que me salva, como aquel que me da vida eterna, como aquel que cargó mis pecados y que realmente ahora yo puedo tener comunión como en el huerto del Edén, antes que pecara Adán y Eva. Antes que cometieran su falta, su comunión era plena con el Señor. Ahora también tenemos apertura al trono de la gracia. Y si viene esa muerte, precisamente, este es el gozo en esperanza. La muerte física no interrumpe la vida eterna del creyente. Al separarse el alma del cuerpo, ocurre algo, hermanos. Ocurre, el cuerpo sí va a la tumba, pero el alma va al paraíso en espera, ¿qué dice? De la resurrección. Y esto lo vemos así, miren, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, al lado estaban con él dos ladrones, sí, y uno le reconocía y le dijo, acuérdate de mí, le pide. Y ese dirigirse al Señor le fue suficiente para que el Señor, que siempre escucha,
es decir, que ni el momento en el que estaba sufriendo, porque ya habían pasado ciertas horas de su sufrimiento, le quitó de su mente y le privó de su corazón el poderle extender su mano de compasión y de amor, y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Su lucidez permanente para tener a esa apertura de bien y decirle a aquel que cree en Él que verdaderamente estará con Él. Y esto es maravilloso, de que si viene la muerte, el Señor mismo está extendiendo su mano de bendición para que nosotros tengamos, es decir, es una muerte en esperanza. Como digo, no parece gustarnos mucho este aspecto, pero es una muerte en esperanza. Pero confiamos, dice en 2 Corintios 5:8, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, decía el apóstol Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y al final el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero siempre, hermanos, en esperanza de la vida eterna. Y propiamente, para concluir, sobre la resurrección e inmortalidad del creyente, vemos pues que será simultánea con la primera etapa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya lo dijimos. Todos los creyentes desde Adán y Eva que murieron en esperanza serán resucitados hasta ese momento en que el Señor aparezca entre las nubes y en un espacio de allá del cielo Él llame a sus escogidos, todos, pasando por los patriarcas, los profetas y aquellos justos del Antiguo Testamento, todos sí serán resucitados y serán llevados a la presencia del Señor, como ya dijimos, a las bodas del Cordero. Por otro lado, también los creyentes que vivan en ese momento, juntamente con los resucitados, serán transformados. Es decir, por ejemplo, si hoy viniera en la noche y yo estoy en la convicción y en la verdadera fe en el Señor Jesucristo, de que me voy con Él, efectivamente resucitan primero los que han muerto en fe, sí, pues el justo por la fe vivirá. Resucitan y juntamente con los que estén vivos en ese momento serán transformados, ahora sí, y en ese momento de su transformación ocurre precisamente la inmortalidad. En ese instante el hombre vuelve precisamente a ser inmortal. No solo es transformado, sino que se convierte su cuerpo en inmortal. El Señor Jesucristo es quien quita la muerte y saca a la luz la vida e inmortalidad. Solo por citar, Tesalonicenses lo dice, pero recitaré solamente el 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero ¿quiénes dijimos? Aquellos que se guardaron, aquellos que preservaron su fe, aquellos que se mantuvieron firmes y fieles al Señor. No nos equivoquemos en esto. De ahí que la invitación en todo caso y en esta tarde es precisamente para permanecer fieles, porque hay la resurrección de aquellos que también, pero serán destinados a un fin eterno de condenación. 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Finalmente, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y es maravilloso, hermanos,
porque ahí el Señor precisamente quitará todo esto. Seremos, hermanos, inmortales. Dios quitará precisamente la inmortalidad. Y como dijo el Señor mismo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y cuando dice viviréis, viviremos en la misma manera que desde el principio fuimos creados, inmortales y para servir a nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Invito a mi hermano Noé para que nos lleve en oración y así también dé gracias al Señor. Erguíos, dice el Señor, porque vuestra redención está cerca. Padre, te agradecemos con todo nuestro corazón la revelación de tu plan eterno que a través de tu palabra nos muestras, no solo para que la conozcamos, sino también para que la creamos y practiquemos. Y en esa observancia plena de tu palabra, en relación con este séptimo y octavo punto doctrinal de nuestra fe cristiana, vivamos siempre preparados para ese glorioso día y participemos todos los redimidos y lavados con tu sangre preciosa de ese venturoso acontecimiento del arrebatamiento de tu iglesia. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu ponga aceite en nuestras lámparas y en nuestras vasijas, y que en la asistencia gloriosa de tu Santo Espíritu podamos vivir en santidad, conscientes de que sin santidad nadie verá al Señor. Por ello, en esta tarde, Señor Jesús, te agradecemos que en tu corazón esté el anhelo de que donde tú estás, nosotros también estemos. Qué bueno eres, Señor, porque ¿quiénes somos? Para que un día no muy lejano, por cierto, vayamos a tu encuentro y vivamos siempre en tu presencia y moremos contigo por la eternidad. Pero a ti te ha parecido bien, Señor, no solo darnos a conocer tu plan, sino que nosotros somos el centro de ese plan maravilloso de redención eterna, que ahora por la fe es posible para todos los que han sido rociados con la sangre preciosa del Cordero. Y por ello nos gozamos y nos regocijamos en ti, Señor, porque nosotros estamos en el centro de ese plan eterno como iglesia redimida y lavada con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Las señales se están cumpliendo y tú vienes pronto, Señor. Por tanto, te rogamos que como aquellas vírgenes prudentes nos permitas guardar aceite en nuestras lámparas y en nuestras vasijas, que nuestras vestiduras sean siempre blancas y nunca falte ungüento sobre nuestra cabeza, y aquello que establece el apóstol Pablo se cumpla. El fundamento de Dios está firme y tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Oh Cristo, guárdanos en tu nombre hasta aquel día. Guárdanos fieles, guárdanos en santidad, guárdanos en obediencia a ti, en una vida piadosa, Señor Jesús, que sea siempre acepta y grata a tus ojos, para que si vivimos
cuando tú vengas por tu iglesia en un abrir y cerrar de ojos, como se nos ha dicho, seamos transformados. Esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad, y se cumpla la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Porque tú, Señor, sacaste a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio que nos fue anunciado y en el cual creímos, y habiendo creído fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Resurrección e inmortalidad del creyente. Gloria sea a ti, Señor, por tu resurrección. Ahora nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Por tu resurrección, Señor, un día también nosotros resucitaremos. Por tanto, te pedimos con todo nuestro corazón, mi Señor y Salvador, que guardes a tu iglesia. Guarda a tu iglesia en esta fe, en esta esperanza viva. Porque escuchamos ya el toque del clarín, escuchamos ya, Señor, el canto de la tórtola, porque la higuera, Señor, ha reverdecido, y pronto tú, Señor, te presentarás en las nubes para recibir y recoger y llevar contigo a tu iglesia. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Cordero de Dios, por la bendición que nos has concedido de haber estudiado cada uno de los 8 puntos doctrinales de nuestra fe cristiana. Te rogamos, Señor Jesucristo, que esta enseñanza sea de bendición y edificación y nos ayude a afirmarnos en la fe y a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, la plenitud de la medida de Cristo Jesús, que habita y mora en nuestros corazones por el Santo Espíritu. Gracias, gracias, Señor Jesucristo, que esta enseñanza derivada de tu palabra, Señor, sea de bendición y edificación para tu pueblo. Bendice a tu siervo, nuestro hermano Hernán Juárez. Señor Jesús, ayúdalo, fortalécelo y sé siempre en su vida, Señor Jesús. Te rogamos que bendigas a esta tu iglesia, Rey de Reyes, a este presbiterio Colima, Michoacán, y a toda tu iglesia cristiana e interdenominacional, y a toda tu iglesia esparcida en los 4 cabos de la tierra, Señor. Te rogamos que seas con todos nosotros, nos envuelvas en tu presencia, en tu comunión, y pronto, Señor, pronto estaremos contigo, adorando, bendiciendo y glorificando tu nombre, Señor Jesús. Amén. Hermanos, antes de concluir nuestra transmisión y nuestra actividad espiritual de esta tarde, queremos solamente reiterar la invitación que le hemos venido haciendo a fin de que durante estos días que no es posible congregarnos en el santuario y tener nuestros cultos como varones, mujeres, jóvenes, intersecundarios, niños e iglesia en general, aprovechemos este tiempo, este espacio, no solo para estar en comunión con Dios, sino también para estudiar, meditar su bendita palabra. Como matrimonio, como familia, hermanos, participemos de esta bendición y el Señor sea glorificado en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras familias. Asimismo, recordarle que debemos estar orando como iglesia. Hoy se ha establecido por parte del pueblo evangélico y la iglesia cristiana interdenominacional también así lo ha asumido, como el Día Internacional de la Oración. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de interceder. El apóstol Pablo, cuando escribe también a los Efesios, dice: orando en todo tiempo en el Espíritu. Y este es un tiempo especialmente que reclama, que demanda, que exige nuestro clamor, nuestra intercesión al Dios Todopoderoso.
El mundo entero, usted lo sabe, con motivo del coronavirus o COVID-19, está padeciendo muertes, está padeciendo una amenaza no solo en el campo de la salud, sino en el campo económico y en otras esferas. Pero hay poder en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual le invitamos, amado hermano, hermana, amada iglesia, para que en nuestros hogares, todos los días a partir de las 9 de la noche, en la unidad del Espíritu, participemos de la comunión con el Señor, rogando al Dios Todopoderoso que nos sea propicio y que en su gracia Él cumpla su propósito divino, aún en esta tragedia mundial. Que el Señor sea exaltado, que el Señor sea glorificado, porque en medio de todo Él es Dios, Él es Señor eternamente y para siempre, y a Él le hemos de dar toda honra, gloria y alabanza. Asimismo, hermanos, en nuestras oraciones pidámosle al Señor que Él detenga esa pandemia con su poder. Solo Él puede hacerlo, porque mostrado está en estos 4 meses desde que esto inició, que las naciones aún más poderosas del mundo y toda la ciencia unida no ha podido detener esta pandemia. Pero sabemos que hay uno que sí lo puede hacer, y el que lo puede hacer es el Dios que hizo los cielos y la tierra, y por cuya palabra dijo sea la luz y fue la luz. Así también por su palabra Él puede detener esta pandemia. Por tanto, clamemos a Él. Dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es promesa de Dios, del Dios eterno, del Dios omnipotente. Creamos, amados hermanos, a esta palabra, creamos a esta promesa y sobre todo creamos al dador de la promesa. Y por tanto, unámonos, insisto, en oración al Señor para que Él detenga esta pandemia mundial del coronavirus. Que Dios en su gracia sane a aquellos que han sido infectados. Que el Señor Jesucristo, que es nuestro médico divino, obre misericordia y curación en ellos. Oremos también por los hogares que han perdido miembros en su familia con motivo de esta peste. Oremos, hermanos, por aquellos que han perdido sus empleos, por aquellos que han visto afectada su economía. Oremos para que Dios proteja y guarde a la iglesia. Oremos por nuestros niños, por nuestros ancianos. Oremos por todo el personal médico y de enfermería que está atendiendo, hermanos, esta contingencia sanitaria, no solo en México, sino en el mundo entero. Oremos por estas y otras causas más, y sobre todo oremos para que en medio de esta crisis la iglesia se mantenga firme, la iglesia se mantenga fiel, la iglesia crea en Jesucristo, crea en el poder de Dios y crea que solo Él lo puede hacer. Y en esa confianza y en esa seguridad oremos en esta hora. Padre, hemos hecho mención a varias razones por las cuales debemos orar. Y a más de estas que nosotros hemos señalado, sin duda que hay muchas más que tú conoces y que es necesario atender para nuestro bien. Por lo cual en esta hora imploramos, como tú mismo lo estableces en tu palabra, imploramos tu perdón, imploramos, Señor, tu misericordia, imploramos, Señor Jesús, que seas propicio no solo a nuestro país, sino al mundo entero, y que nos vuelvas a ti y que nos conviertas de nuestros malos caminos, para que entonces, Señor, desde el lugar de tu morada en los cielos, venga tu perdón, el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestra tierra. Señor Jesús, tú eres el Dios todopoderoso, el único que puede detener esto, y por ello en tu nombre, Señor Jesucristo, en tu nombre reprendemos todo espíritu
de enfermedad, de epidemia, de pandemia que esté azotando al mundo entero, lo reprendemos en tu nombre, Señor Jesús. Y así como tú reprendiste toda enfermedad, y así como tú reprendiste los demonios, y así como tú reprendiste los vientos y el mar, mostrando tu autoridad, tu poder y tu gloria, así ahora te rogamos que tú seas exaltado y glorificado en esta tribulación por la cual pasa el mundo entero. Escucha la oración que tu iglesia, redimida y lavada con tu sangre, eleva hoy a ti, Señor. Presta oído desde el lugar de tu morada en los cielos, oh Dios Todopoderoso. Escucha nuestro clamor, y por amor a tu nombre y por los méritos gloriosos que tú alcanzaste por nosotros en la cruz del Calvario, responde, Señor, a la oración, al clamor y a la intercesión de toda tu iglesia, Señor Jesucristo. Oh Cordero de Dios, en ti confiamos, en ti creemos, en ti esperamos, porque sabemos que tú eres quien hará posible lo que te pedimos y aún más allá de lo que te hemos pedido en esta tarde. Gracias, gracias, Señor, gracias. Guarda a mis hermanos que han tenido a bien concedernos su tiempo y su paciencia para escuchar cada uno de los puntos doctrinales de nuestra fe cristiana. Allí en sus hogares, Señor, una vez más te pedimos que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les ayudes, que tú los protejas, que tú seas escudo alrededor de cada uno de ellos, y que podamos decir como el salmista: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gracias, Señor, gracias. Tú eres nuestro refugio eterno, y por ello a ti damos la honra, la gloria y la alabanza para siempre, Señor. Por Jesucristo, tu Hijo muy amado de los cielos, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios.